nombre es Leonard Rentería Vallecilla. Bueno, el arte fue como la puerta por la que entré hacia el activismo, porque empecé a los 13 años bailando danza folclórica, con los ritmos tradicionales de las comunidades negras del Pacífico. Y por allí empecé a escribir poesía, me gustaba escribir poesía y luego empecé a esa poesía, empecé a darle ritmo y empecé a hacer rap y luego me fui concentrando más en formarme en temas de políticas públicas, derechos humanos y terminé entendiendo que la forma de comunicarle a la gente lo que quería, la forma de denunciar, de decir cosas tenía que ser a través del rap. Y así empecé, el rap fue entrando a mi vida y se fue conectando con el activismo y fue como la opción para poder visibilizar lo que pasaba en mi territorio. De pronto hay personas que se enfocan más en lo comercial porque creo que depende mucho del contexto en el que te haces, ¿no? Hay veces que te haces en un contexto complejo y el rap, cuando tienes la posibilidad de hacerlo, se convierte en esa herramienta y en ese aliado para poder visibilizar lo que tú ves, las vivencias del día a día, que es como distinto de pronto a alguien que crece en un contexto distinto y cree hacer rap, pero lo hace comercialmente hablando. Porque también hay dos públicos, ¿no? Uno al que se le hace rap o haces rap para que mucha gente te conozca y poner a bailar a la gente, que no está mal. Y hay otro que es para poder visibilizar, que es como lo que nosotros decidimos hacer. Bueno, yo me crié en un contexto complejo. Primero, el Pacífico ha sido un territorio fuerte. Estamos hablando de una ciudad que, pese a ser el principal puerto de Colombia sobre el Pacífico, por donde se entra y sale el 60% de la carga de importación y exportación, es un territorio que tiene 80% de pobreza, 63% de desempleo y lamentablemente por allí se han movido todos los grupos armados ilegales que tú te puedas imaginar. Y hay una realidad que tiene que ver con la violencia ejercida muchas veces con patrocinio del Estado para sacar a la gente de unos territorios determinados donde se tiene pensado desarrollar megaproyectos y proyectos de gran envergadura. Y otra realidad que es la realidad del narcotráfico, también unos territorios por donde se mueve la mafia para que la droga salga del país. Y en todo ese contexto pues estamos nosotros, pues, los jóvenes, los pobres y los negros y los indígenas y los mestizos, que hay veces, según la realidad, tienes dos alternativas. Una es o eres víctima o eres victimario, o pues tú decides qué camino tomas, pero las realidades son complejas, o decides estudiar para salir adelante y echarle ganas a la cosa y poder salir adelante, que es como parte de la realidad. Sí, pues de niño, cuando tenía 13 antes de ingresar al grupo de danza, era muy agresivo, pues creía que las cosas se resolvían de forma violenta, que todo se podía resolver a las patadas, a los puños, pero luego un amigo que siempre me veía dibujar y hacer cosas, me dijo, no, tú deberías ir a tal grupo, y me llevó y había hablado muy bien de mí, cosas que yo no me imaginaba, pues sabía hacer algunas cosas, y él fue y dijo eso de mí, y yo por no hacerlo quedar mal, como que fui, me enganché con eso y terminó siendo como que la opción que me apartó también de las posibilidades de caer como otros amigos y otros amigos de mis hermanos en los grupos armados ilegales. Ha sido bien complejo, difícil, porque muchos amigos terminaron, o sea, la violencia les ganó la batalla. Se estaban disputando una guerra entre el qué hacer con sus propias vidas, y la guerra y la violencia terminó arropándolos. Otros también amigos y hermanos y conocidos de mis hermanos también terminaron yéndose por esa línea. Lamentablemente muchos de los jóvenes que están vinculados a grupos ilegales, que viven en la comuna donde tú vives, casi distingues a muchos porque son jóvenes que eran muy talentosos, algunos para el arte y otros también para el fútbol, porque gran parte, yo puedo decir que un gran porcentaje, un 60% de los que están en grupos de los que uno distingue, tienen alguna habilidad, o para el arte, la cultura o para el deporte, pero lamentablemente pues pudo más las ofertas que hicieron los grupos ilegales ante una falta de oportunidades, de empleo, y pues terminaron quedando hacia ese lado. El EGUA Comunicaciones es un combo de amigos. Bueno, yo he venido en varios procesos, aportando, acompañando algunos procesos de jóvenes en mi ciudad,
y creamos el EGUA hace año y medio, que fue como una forma de poder visibilizar lo que pasaba en Buenaventura. O sea, siempre los medios han podido decir lo que quieren y nosotros también teníamos nuestras voces y queríamos que fueran nuestras voces, la voz del territorio, la voz que vivía la realidad, que contara lo que pasaba, y empezamos a hacer eso a través de una pieza muy importante que fue Facebook Live. Entonces las transmisiones en vivo en Facebook nos permitieron empezar a visibilizar ejercicios de corrupción, cómo se robaban los dineros a través de las obras que quedaban inconclusas o que nunca se hacían, y empezamos por ahí a denunciar. Empezamos también a entrevistar jóvenes que estaban haciendo cosas positivas para que fueran referentes positivos. Empezamos a visibilizar lo afro, a hacerle ver a la gente que todo lo negro no significa malo como lo quieren hacer ver en el país, porque quieren desmeritar lo que somos y lo que hacemos. Y empezamos desde allí a hacer eso, a cubrir espacios, eventos, y a llevar ese mensaje de resistencia a la gente, a decirles que se puede, y eso ha sido significativo para nosotros, porque el EGUA ha traído otras cosas. Gracias al EGUA hemos tenido un espacio que tenemos en RCN Radio, que es como la cadena nacional de televisión privada, que tiene también una cadena de radio, y en esa radio, un día después de una entrevista, nos cedieron los miércoles en el noticiero del mediodía, que he escuchado casi por 600.000 oyentes, nos dan un espacio para nosotros denunciar hechos de corrupción, poner en evidencia realidades que pasan en el territorio. Y luego de eso se dio otro espacio en un medio que se llama, en un noticiero de la televisión local que se llama Fin de Semana Noticias, donde hacemos denuncia en un programa que se llama, en una sesión que se llama Los Líderes Denuncian. Y es como que la gente nos cuenta qué realidades viven en sus territorios, y nosotros lo que hacemos es ser la voz de ellos a través de los medios. Entonces el EGUA nos ha dado como esa oportunidad de que varios medios confíen en lo que hemos venido denunciando, en la rigurosidad de lo que hacemos, en las investigaciones que hacemos, investigar quién tiene la obra, cuánto dinero es, y someter a lo público, a quienes deberían cumplir con la obra, pero también a los entes de control que deben vigilar que eso se dé. Entonces ha sido como el ejercicio que estamos haciendo. Bueno, cuando digo nosotros es porque siempre me gusta reconocer el trabajo en equipo, y nosotros somos un equipo de gente joven, somos aproximadamente en el EGUA 8 jóvenes, algunos estudian sociología, otros, yo estudio psicología, y estamos allí formándonos en distintas áreas y estamos contribuyendo con nuestros liderazgos y haciéndolo desde la comunicación, que también es otra de las herramientas que nos gusta, y esto tema del mundo digital pues llega con mucha facilidad. Entonces estamos allí 8 jóvenes trabajándole fuerte a ese tema. Utilizamos las redes para contarle a la gente lo que está pasando en la ciudad. Por ejemplo, ahora con el tema de que pronto el 27 son las elecciones a la alcaldía de mi ciudad, hemos utilizado esa plataforma para empezar a entrevistar candidatos a la alcaldía a través de un espacio que tenemos ahí en Facebook Live, que salía los miércoles y los jueves, entrevistando también jóvenes que van al consejo de mi ciudad. Entonces dando como esos escenarios, y sumado a eso pues también lo que estamos haciendo es denunciar, como que conocimos de una obra X que está abandonada, que tenía tal presupuesto, y ponemos en evidencia a la gente. O sea, es como poner un poco a la gente, vea, usted paga esto y estos impuestos, usted paga esto, el presupuesto del distrito es este, y esta obra debería beneficiar el derecho, por ejemplo, a la recreación, el deporte, y vean lo que se convirtió. O sea, generándole conciencia a la gente que no es que el Estado les dé nada gratis, es que ellos pagan los impuestos y el Estado debe retribuírselo en garantía de derechos, y eso no se da. Entonces es visibilizando para que la gente tome conciencia de lo que hacen los políticos con su dinero, y a partir de allí también tomen decisiones que beneficien pues a la comunidad. Bueno, cuando niño hubo un acontecimiento, pero pasó ahí mismo en mi ciudad. Luego, en el 2014, también hubo otro acontecimiento de desplazamiento interno por un tema de un robo que hizo un grupo armado ilegal a la organización en la que estábamos, y estábamos haciendo un encuentro con 400 jóvenes de la ciudad, de la zona urbana y rural, y el grupo se metió donde estábamos, se robó el recurso, y bueno, eran recursos de las Naciones Unidas, y luego eso repercutió en que hubo que llamar al comandante de la policía. Los del grupo terminaron enterándose que llamamos al comandante de la policía, y ellos pues conocían yo dónde vivía y fueron a mi casa a buscarme, que supuestamente creían que yo había dado información, pero pues era negativo. Al parecer había sido alguien infiltrado de la policía que les había dicho que yo había estado allá, eso fue un tropel. Y en el 2015 ya fue como a un compañero defensor de derechos humanos, que además vivía en mi casa porque era mi cuñado, el papá de mi sobrina.
lo sacan de la casa mientras estamos preparándonos para ir al Festival Hip Park en Bogotá. Lo sacan de la casa, actores armados, lo llevan a la calle siguiente, lo asesinan y luego nos sacan a mí y a mi familia del territorio y pues nos tocó desplazarnos hacia Cali, que era la ciudad más cercana, el sepelio de mi cuñado. Después del sepelio nos tocó irnos de la ciudad, vivir a un asilo para personas desplazadas. Yo a mediados de 2016 regresé porque allá acompañamos a 11 madres en una conmemoración de la masacre de 12 jóvenes que fueron asesinados en Buenaventura y retorné pues porque las señoras nos decían que no las dejáramos solas y yo empecé a ir a Buenaventura de un día para otro y ya luego decidí quedarme porque en Cali no tenía oportunidades ni de laborar, ni tenía muchas cosas que hacer, dejé a mi familia por fuera y retorné y en el 2017 mi familia, mi papá, mi hermana retornan a Buenaventura, bajo todos los riesgos, pero tenía que ser eso porque era muy costoso ayudarlos a ellos en Cali y ayudarme a mí en Buenaventura, entonces decidimos volver y ahí estamos. No hemos podido regresar a nuestra casa o ya no podemos regresar más, pero estamos allí, un día en un barrio, otro día en otro barrio y ahí resistiendo hasta que se pueda. El Estado me asigna una escolta que me acompaña después de la muerte de mi cuñado y luego viene un proceso, nosotros estamos promoviendo la campaña del sí para los acuerdos de paz y surge pues una situación donde yo expreso pues mi sentir como víctima, el por qué quiero la paz en el marco de una actividad que hizo el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, y a raíz de eso surgieron una serie de amenazas, persecuciones y eso hizo que el Estado pues fortaleciera el esquema, brindándome otro escolta y un vehículo blindado con el cual ando hasta la fecha en mi país. Pues la verdad, pues las amenazas llegan de gente anónima. El desplazamiento de mi cuñado pues fue un grupo armado ilegal que estaba en la zona, un grupo paramilitar que estaba en la zona y la mayoría de las denuncias de los hechos de amenazas pues surgen del trabajo que hacemos, que es denunciar los hechos de corrupción, denunciar la politiquería y denunciar todos esos hechos que vulneran los derechos de la población y que violentan los derechos de la población. Y pues para nadie es un secreto que los actores armados ilegales trabajan muchas veces de la mano con los gobiernos. Pues no debería ser así, pero eso ocurre en gran parte de Colombia. Tuve en algún momento, sí, no lo puedo negar, tuve miedo. El ser humano es un ser de emociones y sentimientos y el miedo hace parte de nuestras emociones, pero tantas realidades te van haciendo vencer el miedo y te van haciendo enfrentarte a la realidad de otra manera. Aprender a vivir con ese miedo y irlo superando. Yo creo que de las cosas que ya nos han ocurrido, pues no pienso que nos puedan pasar cosas superiores a esas. Entonces hemos aprendido a caminar con el miedo y lo hemos sabido utilizar para bien, para poder sobrevivir en medio de esa realidad. Sí, es difícil, sobre todo porque el egoísmo hace que la gente no quiera paz. Lo que pasa es que hay gente que nunca ha vivido la guerra, que son los que precisamente quieren permanecer en ella. Quienes la hemos vivido somos conscientes de lo difícil que es vivir en medio de la guerra, lo difícil que es no poder salir de tu casa porque se cruzan las balas y todas esas realidades hacen que uno no quiera vivir en la guerra, porque por ejemplo a mí no me preguntaron si quería vivir en la guerra, solamente me la ofrecieron la guerra como una alternativa y nos dejaron en el medio de la guerra. Y pues solamente por intereses políticos mucha gente quiere permanecer en la guerra porque no entienden la paz como camino. La única paz que ellos quieren es la que ellos mismos estén dispuestos a construir. Y es una paz bajo sus propios argumentos que va a impedir que dejen de gozar de la impunidad que gozan. Entonces, permanecer en la guerra es como permanecer en la impunidad para ellos. Por eso viven con miedo constante de que Colombia avance hacia la paz. El mayor miedo de ellos, en definitiva, no es la paz, sino lo que pueda poner sobre la mesa el caminar hacia la paz, que se pueda saber muchas cosas que los involucran a ellos, a los que promueven la guerra. Bueno, para mí defender los derechos humanos significa defender la vida, y la vida es sagrada, significa resistir y sobre todo significa continuar con un legado. Los negros que hoy vivimos en Colombia, hacemos parte de los negros que venimos de negros que fueron esclavizados, llegaron hacia nuestro territorio y lucharon por la libertad. Cuando consiguieron la libertad, lograron que hoy gente como yo pueda ir por el mundo sin grilletes y poder contar lo que hoy cuento. Sin ellos, hoy no estaría aquí. Seguramente mi generación no existiría, pero ellos dieron la pela, lucharon, unos se sacrificaron por nosotros
y pienso que defender los derechos es estar dispuesto a hacer algunos sacrificios para poder conquistar algunas opciones, algunos beneficios, algunos bienestar para todos. Y defender los derechos no es un tema de defenderlos por mí, es defenderlos porque la esencia, en la esencia de la vida está los derechos, y si la gente no puede acceder a lo que le permite estar en bienestar, pues no podíamos estar tan tranquilos. Entonces, defender los derechos es eso, es estar dispuesto a entender que el mundo es colectivo y que todos debemos luchar para que lo colectivo prime por lo individual y que ese colectivo tenga beneficios, tenga el privilegio de poder gozar de vida, de seguridad, de salud y de oportunidades sobre todo. Bueno, hay un tema que dice... cuando Buenaventura era territorio baldío, a nadie le interesaba el negro que estaba aquí metido. Fueron años tras años rellenando esta ciudad donde nuestros ancestros trabajaban sin cesar. Nuestros padres ayudaron a construir Buenaventura, donde reinaba la paz y se saltaba la cultura. Cuando ya este territorio estaba ya trabajado, vinieron capitalistas que de todo han abusado, sacando a nuestros hermanos del barrio Cristo Rey, utilizando como siempre sus técnicas de violencia, como han hecho en muchas partes que a los pueblos han masacrado, para quedarse con la tierra después del dolor causado en este barrio del puerto. Mucha gente asesinaron, el objetivo era la tierra y de ella lo sacaron. Esta gente tan bandida gana plata por montón, mientras que el negro del puerto duro debe trabajar para cada fin de mes una miseria de vengar. Es un trabajo de esclavos el que nos toca que hacer, mientras las cuentas de los ricos cada día suele crecer. Esta es la vida del pobre en medio del capitalista, que solo miran los pesos para generar conquista. El territorio es la vida y sin tierra no puede ser. ¿Qué será de nuestros hijos si aquí no pueden crecer? Nuestra herencia ancestral podría desaparecer. Esa canción es como un fragmento de una canción que se llama Territorio, y hay otra que me gusta mucho que refleja parte del desplazamiento que ve mucha gente y que yo nunca pensé que parte de eso que decía en la canción le tocó ir a tocar a mi familia, y dice que vengo yo con mi familia de mi tierra desplazado, después de un largo camino a otra tierra hemos llegado. Nos desvisten la mirada de quienes nos ven extraños, pues algunos se imaginan que venimos a hacer daño. Venimos pasando penas descalzos y sin comer, porque para salvar la vida no hubo tiempo de recoger ni siquiera los zapatos para poder caminar, pues en medio de las balas uno no puede pensar. Solo importa salvar la vida, que es importante, lo demás se consigue en el camino y adelante. Somos hoy los caminantes que caminan sin saber dónde pasarán la noche y qué tendrán de comer. Un esposo sin trabajo y un bebé que amamantar y otros hijos tenebrosos de lo que pueda pasar. Resistimos tanto tiempo la violencia en su acción, pero esta vez la vida nos jugó una destrucción. Se queda el cuerpo sin vida de nuestro hijo el mayor, pero lo que no dejamos fue este profundo dolor. Hoy andamos mendigando quién nos dé un plato de comida o quién nos ayuda a buscarle este problema una salida. Y esa canción se llama Desplazados, que es como el fragmento de la realidad de desplazamiento que vive mucha gente.